Modificaciones con corrector líquido en la bitácora del CHOA la noche del terremoto que revelan el conocimiento que sí tenía dicha institución sobre la existencia de un tsunami fue lo que provocó duras reacciones en la moneda. La ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, hizo un llamado a la expresidenta Michelle Bachelet a exteriorizar sus disculpas, asumiendo públicamente que se cometieron errores fatales la madrugada del 27 de febrero. Debiera dar un paso más y reconocer públicamente la responsabilidad política que tuvo en el desastroso manejo que hubo en la madrugada del 27 de febrero. Y además, siento que debiese romper el silencio para pedir perdón a los familiares de las víctimas de ese tsunami que nunca Chile va a olvidar, que sin duda lo único que quieren es responsabilidad política y, por cierto, justicia. Declaraciones que molestaron a la oposición, que acusa estar mezclando dos cosas totalmente distintas. Por un lado, el error de una institución que no supo actuar correctamente y que, no conforme con ello, manipuló un instrumento clave para determinar la sucesión de los hechos. Y por otro, figuras políticas que estuvieron aquella noche que, según el diputado Jorge Tarud, solo actuaron en virtud de la información entregada por el CHOA, que se supone debía ser fidedigna. Somos un país de catástrofe, somos un país, ¿no es cierto?, que tiene terremotos importantes cada 10 o 15 años. Por lo tanto, la preocupación central debe estar en proteger a la ciudadanía y no en politizar el tema del 27F, como lo han hecho algunos personeros de la derecha. Un aparente aprovechamiento político, según la bancada opositora, que solo responde a la necesidad de figuración en los medios y no al tratamiento serio de un tema que sigue siendo delicado para todo un país. Bueno, ahí hay reacciones del gobierno. Estamos hablando de documentos que no son completos, son parte de documentos elaborados por la Policía de Investigaciones para la fiscal Solange Huerta, que lleva este caso, y que fueron filtrados al diario La Tercera, y de ahí han tenido más difusión en otros medios de comunicación. Don Osvaldo Andrade, ¿debería pedir perdón la presidenta a la luz de estos documentos que se han conocido? Los documentos no dicen nada nuevo. Pero ella dice que reconoce responsabilidad política. El mando político siempre lo tendrá un presidente en cualquier circunstancia, no estamos descubriendo nada nuevo. Cuando el presidente Piñera va a UNEMI a propósito de los temblores o terremotos que hemos tenido, él va en su condición de presidente, pero eso no inhibe a la UNEMI de las responsabilidades que tiene, y lo ha hecho en 7 ocasiones después de estos hechos. Así que yo creo que en ese sentido lo que hay es claramente una mañosa manera de presentar las cosas. Y con un propósito nítido, horadar el prestigio de quien claramente es la figura política más relevante aquí en este país. Pedir perdón, que lo pida la derecha además en este país, francamente me parece de una caridadura tremenda. Ellos fueron parte de un régimen en que a la oposición se la exterminaba. Y en consecuencia que ellos ahora tengan esa desfachatez me parece, a lo menos, una falta de convicción histórica mínima. Respetando esa línea, pero para no entrar en ella, porque me interesa terminar de precisar lo otro, la presidenta pidió declarar. Y también hay segunda declaración del entonces ministro del Interior, Edmundo Pérez Lloma. ¿Qué ha cambiado en la declaración de ambos? ¿Por qué razón pidieron ambos declarar de nuevo? O por lo menos Michelle Bachelet. No sé si Pérez Lloma lo hizo de propia voluntad o fue citado en segunda instancia por la fiscal. Se había planteado en su oportunidad la necesidad de precisar algunos antecedentes. ¿Qué cosa? No con el detalle. La presidenta, aprovechando su presencia en Chile voluntariamente, ella compareció en 2 ocasiones ante el Ministerio Público. El Ministerio Público, las veces que se ha solicitado por parte de algún querellante que se tome alguna resolución más definitiva en relación con esto, ha dicho que con respecto a la presidenta no hay ningún tipo de responsabilidad que perseguir. Y desde el punto de vista de la responsabilidad política, para precisarlo de inmediato, yo le quiero recordar que en la Cámara de Diputados hubo 2 comisiones investigadoras. Una que encabezó el presidente, como presidente de la comisión, un diputado UDI, Jorge Ulloa, de Talcahuano, que terminó en sus conclusiones, y que fue así aprobada por la Cámara, en que no había este tipo de responsabilidad tampoco. La segunda comisión, que presidió otro diputado UDI de Talagante, el diputado Letelier, concluyó con un conjunto de apreciaciones que, puesto en conocimiento de la sala de la Cámara de Diputados, fue rechazado. Tercero, si había alguien que pensara que había responsabilidad política, en Chile hay un procedimiento para perseguir la responsabilidad política. Hay un juicio político. Nadie lo hizo efectivo. Entonces yo le propongo algo. Como no hay procedimientos y los que habían ya están concluidos, dejemos que se pronuncie la opinión pública, pues. Preguntémosle a la opinión pública qué opina. Pareciera ser que hasta ahora la opinión pública ha emitido un juicio.
La opinión pública quiere a Bachelet. Ahora, el cariño es una cosa, las responsabilidades son otras. Vamos a insistir en el punto. Si la presidenta no tenía responsabilidad penal... Eso es el Ministerio Público. Correcto. ¿Qué pasa con la responsabilidad política que ella admite tener? ¿Y cuál es la diferencia entre responsabilidad penal y responsabilidad política? ¿Qué lo establece? La responsabilidad penal es producto de la comisión de un delito. Para eso hay un procedimiento que no ha concluido, que conlleva el Ministerio Público. Como ya le decía, en ese procedimiento se han pedido algunas medidas y lo que han dicho la fiscal, los abogados querellantes, lo que han dicho es que, por lo menos, en lo que a la presidenta se refiere, no hay responsabilidad penal. ¿Por qué no habría responsabilidad penal? Es la impresión que tienen, porque no habría comisión de delito alguno en que ella tuviese algún grado de participación. El hecho que ella haya estado en la ONEMI no la pone a la cabeza legalmente hablando. No confundamos las cosas. Usted me quiere que precisemos la responsabilidad penal. Bueno. Estoy hablando de eso. En ese ámbito ha quedado establecido que no lo hay. Sin perjuicio de lo cual, ya le digo, el procedimiento está por concluir. Yo diría, esperemos que concluya y saquemos las conclusiones cuando concluya. La responsabilidad política tiene que ver con su rol de conducción política de una determinada. Los presidentes siempre serán responsables políticamente de la gestión de su gobierno. Siempre. Es de la naturaleza de su cargo. Y en consecuencia que ella diga que tiene responsabilidad política no está diciendo nada nuevo. Discúlpeme, es del primer año de cívica de cualquier colegio que uno aprende aquello. El presidente Piñera es responsable políticamente de los 61 muertos en la cárcel de San Miguel. Por supuesto que sí, pues. Chile era el presidente. Ahora, que tenga responsabilidad penal al respecto, por favor, ninguna. Así de claro. Pero la responsabilidad política también se establece con un procedimiento. Ese procedimiento la derecha nunca lo empleó. No se atrevió a hacerlo. Y ya precluyó ese derecho. Ya no tiene esa posibilidad. A esta altura no hay ninguna posibilidad de juicio político. Entonces lo que nos queda es el juicio de la ciudadanía. ¿Qué mejor juicio político que el que uno pueda tener? Yo no sé si la presidenta va a ser candidata o no. Yo espero que lo sea. Ahí la ciudadanía se pronunciará. Yo tengo una convicción. Yo creo que la ciudadanía ya tiene un juicio al respecto. Cuando se establece que la presidenta Bachelet es la esperanza, ya no tiene que ver con simpatía. Tiene que ver con un juicio político. Es la esperanza para terminar con un mal gobierno. Yo creo que ya la ciudadanía se pronunció. Vamos a lo penal ahora. ¿De quién sería entonces la responsabilidad? Porque en la primera declaración, según versión de la prensa... No, yo digo conceptualmente. Porque en la primera declaración uno entendía que la responsabilidad, de acuerdo al rango constitucional, cada autoridad solo tiene aquella que la ley le da. Por consiguiente, ok, la presidenta no. Pero la ley asigna al Ministerio del Interior la responsabilidad de la coordinación en casos de emergencia. Ergo, el ministro del Interior o quien desempeñaba ese cargo en ese momento, ese sería el responsable penal. Yo no... Si es que hubiese eventualmente delito. Le traté de interrumpirlo para que usted no abusara, pero bueno, finalmente tuve que esperar que abusó. Ya. Porque no soy yo quien puede establecer aquello. Yo no conozco el procedimiento, no conozco el juicio, no conozco la investigación que se ha hecho, no sé el detalle. Hay algunas personas que están en calidad de imputados, y en consecuencia es una investigación que está en curso. No nos vaya a pasar el bochorno que nos haga pasar en la Araucanía, Alejandro. ¿Cuál de todo? Que detuvieron a un señor, el señor ministro del Interior dijo que era el violentista más importante que había en este país, que era el culpable de todas las cosas que sucedían, y la Corte lo acaba de dejar en libertad. Tengamos cuidado en estas cosas, porque de pronto el entusiasmo y claramente una inteligencia errónea, por decirlo menos, en el gobierno, lleva al señor ministro del Interior a pasar este bochorno. No pasemos más bochorno. No es bueno. Usted hizo una mención al caso Berkov, dado que se trata de un ciudadano donde una vez más se repite, el ministro del Interior lo acusa de pertenecer a la CAM. Ahora, entiendo que el hecho de pertenecer a la CAM no es en sí constituido de delito, salvo que se le probara que cometió algún delito. Así es. ¿Qué situación se está creando ahí? ¿Qué información manejan ustedes? La única conclusión que tenemos hasta ahora, desde la perspectiva de la oposición, es que hay un intento de llegar a un buen acuerdo en los liderazgos, pero en el ámbito específico de la investigación criminal a propósito de la muerte no tenemos ningún dato concreto, que además es la centralidad de lo que deberíamos preocuparnos, encontrar a los culpables del asesinato del matrimonio Lutzinger, pero nada de eso ha sucedido. Por eso es bochornoso lo que acaba de pasar, porque se le imputó a una persona con una suerte de ser el apologista de la violencia en toda la región.
Bueno, y acaba de ser dejado en libertad. Pero eso no es constitutivo de delito cuando se le atribuye a alguien un crimen. O sea, es muy genérica a una persona se le pueden atribuir muchas cosas. Lo que uno espera de una autoridad tan relevante como el ministro del Interior, que cuando no está el presidente es el vicepresidente de la República, de esa envergadura estamos hablando, es que hay un poquito más de seriedad en los juicios que emite. Y por lo menos cuando él arguye que tiene información de inteligencia que le permite hacer esas aseveraciones, lo que ha quedado claramente en tela de juicio es precisamente esa información de inteligencia. Como eso ha pasado varias veces, mi pregunta va un poco más allá, usted además es abogado. ¿Cómo se configura eventualmente el delito de calumnia? Cuando se atribuye a otra persona públicamente haber cometido un delito. Así es. ¿En este caso no se constituye? Podría ser. Podría haber una denuncia calumniosa, que es un delito específico. Pudiera haber la imputación de un delito que no se acredita, evidentemente afecta a la honra de una persona. Y además se lo dice el ministro del Interior. Miren lo que está pasando con un personaje importante de la televisión. Sí. Bueno, eso felizmente se despejó por el bien de... Pero se hizo una imputación calumniosa, ¿o no? Sí. Pues, de eso estamos hablando. Correcto. Ahora lo quiero llevar a otro tema. Usted entiendo que mañana tiene preparado tecito con galletas con muy buena atención y cariño garantizado, sin exigencias, sin condiciones. Le puedo garantizar que té, café y jugos, porque hay que ser cariñoso cuando uno invita a la gente. Ya, a ver. Y además ha costado tanto juntarse que hay que particularmente ponerle ahí. ¿Qué importancia tiene esa reunión con Meo mañana, Marco Enrique Jominami? A ver, la nota que yo envié, la nota formal para esta invitación ya me fue contestada. Se trata de establecer una relación institucional, por esa razón el Partido Progresista me ha señalado que va a asistir la presidenta del partido y el secretario general. El candidato Marco Enrique no está como presidente, suspendió esa condición porque está de candidato y además está fuera de Santiago, así que va a concurrir la institucionalidad. Y a mí me parece que el solo hecho de juntarlo ya constituye un buen dato. ¿Cuál es la agenda, el menú? Yo lo que quiero es invitar al Partido Progresista a que se incorpore a lo que he dado en llamar la dinámica de la oposición. Que él se incorpore a esta lógica de la oposición, que significa constituir una lógica de primarias para designar nuestra candidatura presidencial, una lógica de primarias donde sea necesario para establecer los elencos parlamentarios, una construcción simultánea de un programa básico que apunte a que el próximo gobierno lo asuma, es decir, generar una lógica de unidad. La experiencia municipal pasada, donde hicimos 142 primarias, digo esto para que quede claro que 203 no hicimos primarias, para que no pontifiquemos tampoco de estas cosas, nos demostró que solo desde la unidad podemos tener buenos resultados. Y como nosotros tenemos la convicción, al menos los socialistas, que el próximo periodo es un nuevo ciclo para un gobierno que va a encarar un conjunto de transformaciones relevantes, nos parece que la legitimidad y el respaldo de esa candidatura que dirigirá ese próximo periodo debe ser inmaculado. Y ojalá sea en primera vuelta. Ahora, sería una lista parlamentaria común, en lo concreto se traduciría esto. ¿Eso amarra o no amarra ir a primarias con Meo en primarias, o Marco Enrique Jominami podría ir a primera vuelta? ¿Cómo ha pasado otras veces por lo demás? Así es, la lógica nuestra es que si las primarias son buenas y son un adecuado formato, un buen instrumento, un instrumento idóneo para resolver los temas parlamentarios, no vemos razón alguna para que esas mismas razones no se puedan aplicar para el tema presidencial. Resulta muy estrambótico que yo le dé argumentación en uno o en otro sentido que sea incoherente entre sí. Si las primarias son buenas para una cosa, son buenas para la otra también. Es nuestra opinión. Yo entiendo que el Partido Progresista tiene una opinión distinta. Bueno, conversaremos mañana de este tema.